Bueno, vamos entonces a continuar, compañeros. Si puedo hacer un pequeñísimo comentario de lo que yo acabo de escuchar. Yo naturalmente no soy politécnico, yo soy de la UNAM, pero sí les diría que yo creo que es muy importante que traten de participar, porque les voy a contar, en la UNAM hubo un movimiento muy potente en 1987-88, cuando trataron de subir las cuotas de inscripción a la UNAM. Hubo un movimiento de rechazo a eso, y como fruto de eso se logró conquistar que se realizara un congreso universitario. Déjenme decirles que ese congreso universitario no fue nada. O sea, el congreso de la UNAM, que se fue en 1991, creo, 92, fue absolutamente banal, no cambió nada, no modificó nada fundamental, precisamente porque tuvo muy poca participación de la gente. Entonces yo sí creo que si de veras quieren cambiar al Politécnico en sentido positivo, pues tienen que participar. En general en las asambleas y tal, yo ya les dije algunos métodos en las sesiones anteriores, pero también yo creo que en el Congreso. Quizá ya sería justo que después de tantos años el Instituto Politécnico Nacional por fin fuera autónomo, ¿no? Entre tantas otras cosas. Así como hubiera sido justo y sería justo que la UNAM dejara de ser gobernada por una junta de 15 notables, que es la Junta de Gobierno, y desarrollara formas más democráticas de elección de sus directores, de sus autoridades en general. Pero bueno, entre paréntesis, si no participan, va a volverse una banalidad sin sentido el Congreso. Entonces yo los invito a participar, visto desde fuera. Bueno, vamos entonces un poco a seguir con el argumento. Fíjense, junto a la crisis ecológica, y Manuel Wallerstein va a decir, hay también una crisis, diríamos, que podríamos llamar territorial. Todas las configuraciones, digamos, que creó el capitalismo están absolutamente también empezando a colapsar. ¿Cuál es el esquema territorial que corresponde al capitalismo? Es precisamente el esquema del Estado-nación, ¿sí? No había naciones antes del capitalismo, no habrá naciones después del capitalismo. Entonces esta manera en la que nos han acostumbrado a vivir, de estar muy orgullosos de que somos mexicanos, o de estar muy orgullosos de que somos guatemaltecos, o franceses, o irlandeses, o lo que ustedes quieran, es una cosa absolutamente reciente, que la humanidad inventó apenas hace 200, hace 300, hace 500 años, ¿sí? El esquema de organización nacional está colapsando. Piensen en la situación actual. España es un país prendido de alfileres, y los catalanes, cuando uno va a Cataluña, dicen yo no soy español, yo soy catalán. Y los vascos dicen yo no soy español, yo soy vasco. Y los gallegos dicen yo no soy español, yo soy gallego. Pero vean, hace apenas 30 años existía un país que se llama Yugoslavia, ya no existe. Existía un país que se llamaba Checoslovaquia, ya no existe. Fíjense, todos los países que cuando yo era niño, hace muy poquito, ¿no? No es cierto. Todos los países que cuando yo era niño me aprendí de África, eran 52 países africanos. De esos 52 países que yo aprendí, yo creo que sobreviven con el mismo nombre menos de 10. Los otros 40 a veces tienen ya fronteras distintas. De un país nacieron 2 o 3 y la mayoría de ellos cambiaron de nombre, porque en principio se volvieron independientes. Entonces el que era el Congo belga, o sea por Bélgica, se volvió Zaire, bueno, y así etcétera. Argelia se independizó, Marruecos, ahora existe la República Saharaui. El punto al que quiero ir, digamos, es, fíjense, ¿quién cree ahora en los valores patrios y en los valores nacionales? Las generaciones jóvenes, cuando yo era niño, nos educaban y decían, si tú de repente empiezas a oír que suena el himno nacional, te tienes que poner de pie y serio. Y algunos hasta decían que tenías que saludar, ¿no? O sea, que hacer el saludo hacia la bandera o el saludo, digamos, al himno nacional. ¿Qué hacen ahora los jóvenes respecto de los símbolos patrios? Se ríen absolutamente de ellos. ¿A quién le importa ser mexicano o ser salvadoreño o ser argentino? Yo honestamente creo que todos esos valores están absolutamente entrando en decadencia. Yo creo que el esquema de organización nacional está perdiendo absolutamente sentido. ¿Y saben qué es lo que provoca? Eso provoca, de un lado, que reemerjan identidades más locales, ¿sí?
Y entonces más bien unos dicen yo soy costeño en Veracruz, o por ejemplo en Guerrero o etcétera, y otros dicen yo en realidad soy negro o afrodescendiente en Colombia o en no sé qué país, y otro dice yo en realidad soy, y entonces reemergen identidades locales o emergen también, digamos, identidades supranacionales. Por ejemplo, ahora cada vez más se está volviendo importante ser miembro de la Comunidad Económica Europea que ser francés o alemán o italiano o inglés. Esto es expresión, digamos, de esta crisis territorial. Entonces, el esquema nacional está absolutamente colapsando. Y lo digo porque esto tiene implicaciones políticas. Todavía hay gente que quiere defender el nacionalismo, cuando Marx claramente en el manifiesto del Partido Comunista dijo: los obreros no tienen patria, ¿sí? La burguesía se ha encargado de quitarles todo sentimiento nacional, y eso no impide que Rayito de Esperanza, con falsos aires nacionalistas, diga: es que los españoles tienen que pedirnos perdón. Sin duda alguna los españoles hicieron cosas horribles acá, no hay duda que llevaron a cabo un genocidio, pero López Obrador está defendiendo a los indios muertos y en cambio se hace de la vista gorda con los indios vivos. A quien él tendría que pedirle perdón es al Congreso Nacional Indígena, a los indígenas del EZLN, a todos los indígenas de México, porque él no ha movido un dedo mientras ellos están siendo despojados de su territorio, mientras ellos van y desinundan pueblos enteros, mientras las mineras canadienses hacen y deshacen a su gusto, mientras sus bosques son contaminados y destruidos, mientras sus aguas son ensuciadas, mientras, etcétera. Este es un pequeño paréntesis, solo ejemplificativo. Fíjense, se da esta crisis territorial del esquema de organización en naciones, o en el esquema, digamos, nacional, con la emergencia de identidades locales y supranacionales. Se da también una crisis económica de muchas dimensiones. Fíjense, solo voy a mencionar algunas pocas. La crisis económica se expresa, por ejemplo, en el desperdicio cada vez más creciente de tecnologías. Todos los problemas que se señalan de falta de recursos ya tienen una solución tecnológica que no es que se esté proyectando hacia el futuro, o sea, ya existe, pero no se aplica porque no es rentable desde el punto de vista capitalista. Se cacarea mucho y se dice, bueno, no tengo nada contra López Obrador, pero fíjense, López Obrador está diciendo que hay que rescatar Pemex. Ok, sí está muy bien que hay que rescatar Pemex, porque no hay que regalárselo a los gringos y a los europeos, pero lo que tendría que hacer México, igual que todos los países, es empezar a construir energías renovables. Por ejemplo, podríamos ya no usar ni una sola gota de petróleo, porque ya existen coches que se mueven con energía del sol, porque ya existen casas autosuficientes que funciona todo, el agua sube, el agua se calienta, se limpia todo, los focos se encienden, los aparatos funcionan con energía del sol. Ya existen muchos elementos que funcionan ahora con las energías tradicionales, del carbón, del combustible, del biocombustible, del tal, que se pueden hacer con energía del sol, y la energía del sol es inagotable. Dentro de miles de millones de años luz va a desaparecer el sol. Para entonces ya nos habremos ido a 40,000 planetas diferentes y habremos descubierto otros 200 soles. Pero el punto es, mientras eso llega, ¿por qué seguimos atados al esquema del carbón, al esquema del petróleo y ahora al esquema del biocombustible? Y la respuesta es porque eso no es rentable desde el punto de vista capitalista. Es muy caro, es 5 veces más caro o 7 veces más caro un auto eléctrico que un auto que se mueve con gasolina. Es muy caro montar paneles solares para recibir la energía del sol y convertirla en energía que mueve una casa completa. Entonces, cuando el criterio que se aplica es económico-capitalista, pues estamos en los colapsos que estamos, y al rato se va a empezar a ir la luz, y al rato los aparatos van a dejar de funcionar, y al rato la gente ya por eso no se va a poder circular en coche. Bueno, además de que la lógica tendría que cambiar, porque eso de que queramos todos ir en coche es un poco absurdo. Si existe el metro, pues deberíamos de usar el metro. Fíjense, si en la Ciudad de México hubiera un metro como el que hay en París,
En París la gente no usa mucho el coche, unos pocos sí, pero la mayoría de la gente, los grandes profesores, por ejemplo, de la Escuela de Altos Estudios, los ricos, los burgueses, se van en metro porque salen de su casa, caminan máximo 2 cuadras o 3, toman el metro y llegan a su lugar de trabajo donde tienen que caminar máximo 2 o 3 cuadras para llegar. Si ustedes hay cualquier comercio que hace publicidad, les dice, es la estación de metro tal. Entonces uno viviendo en París de veras no necesita coche. Si hubiera un metro así de eficaz y que con esa cobertura como hay en París, en la Ciudad de México, nadie de nosotros usaría coche. Manejar es horrible, es cansado, es desgastante, es estresante. Y en cambio el metro es bonito, limpio, maravilloso. Bueno, no se pongan así, estoy bromeando. No, sin duda es más inteligente, es rápido y es eficaz. Tendría que haber más vagones y más periodicidad, y más rutas y más tal, etcétera. Pero bueno, el punto al que voy es, fíjense, hay un desperdicio de tecnologías creciente, pero también fíjense, también hay fenómenos absurdos como este. Cada vez más se destruyen de manera masiva mercancías para mantener el precio en el mercado mundial. Entonces, por ejemplo, se cultiva demasiado plátano y el plátano se tira al mar Caribe para que el plátano en el mercado mundial no baje de precio. ¿Sí? Qué cosa más absurda. Y mientras hay niños que se mueren de hambre en América Latina y también en África. Pero también fíjense, hace 40 años el término que es economía, ¿cómo se dice en México? No, economía de producción alternativa, así dice el subcomandante insurgente Galeano, él dice, no es producción pirata, es producción alternativa. Fíjense, la economía de producción alternativa está creciendo y floreciendo en el planeta entero, en todos lados, en Argentina, pero también en Francia, pero también en Alemania, pero también en Estados Unidos. ¿Quién quiere pagar $20 por un CD si lo puede encontrar en $1? Pues solo alguien que sea medio tonto, ¿no? ¿Quién quiere pagar por unos tenis Nike 1,000 pesos si encuentra los mismísimos tenis Nike en 200 pesos? Repito, ¿quién quiere pagar un pantalón Levi's a 800 pesos si ese mismo idéntico pantalón Levi's le vale en la producción alternativa 150 pesos? Pero ustedes dirían, bueno, pues sí, es un pequeño complemento de la economía. No. ¿Saben, por ejemplo, de todos los CDs de música que se consumen en México? Eso los de la industria discográfica se quejan. Ya solamente el 10% son legales, el 90% son producción alternativa. ¿Sí? De los tenis que usan los muchachos, los jóvenes ahora, más del 50% se venden en circuitos alternativos. Esta economía que en Italia se llama economía negra o economía subterránea, que en Rusia tiene otro nombre, que en Alemania tiene otro nombre, que en Estados Unidos tiene nombres diferentes en cada lugar. Esa economía paralela que ya no sigue los criterios capitalistas, que demuestra el grado de robo que la ganancia capitalista implica, está proliferando por todo el mundo y demuestra que de veras la costra capitalista, el criterio capitalista de producción tecnológica, de producción de mercancías, está empezando a colapsar. Y la pregunta es, ¿y por qué lo seguimos manteniendo? ¿Sí? Y ya no hablo aquí de cosas verdaderamente atroces, como por ejemplo los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos sí son verdaderamente horribles. Ustedes saben que un cultivo transgénico es una semilla que, si ustedes la siembran en una planta, mata la posibilidad de que vuelvan a sembrar cualquier otra planta que no sea esa misma. Entonces tiende a la homogeneización de los cultivos. Ustedes siembran un maíz transgénico en una tierra y ya no pueden volver a sembrar más que ese mismo maíz transgénico. Es un poco como la droga, ¿no? De veras, es como la Coca-Cola o como las drogas, o sea, crea adicción. Entonces modifica la tierra de tal manera el cultivo transgénico que es como si hubiera drogado a la tierra y le dijera, necesitas más de este maíz putrefacto transgénico porque ya cualquier otro ya no te hace bien. Y entonces empobrece la tierra, empobrece los cultivos y homogeneiza
la producción de arroz o de trigo o de la planta que ustedes quieran a un solo tipo en el planeta entero. Y no es el mejor tipo. Y además no respeta la diversidad, etc. Fíjense, la crisis económica está, digamos, por todos lados. Junto a la crisis económica se está dando también una crisis social de grandes proporciones. Y entonces ha aumentado la movilidad social tanto horizontal como vertical. Fíjense, ahora es mucho más común que hace 30 o 40 años el hecho de que muchos empresarios ricos de pronto colapsan, entra en crisis su empresa y de repente se vuelve en clase media. Pero también pasa cada vez más que de repente un pequeño comerciante pone un puesto de tianguis en el mercado y le va muy bien y luego pone 2 y 3 y 4 y al rato ya tiene 20 puestos en 5 tianguis y se vuelve un pequeño burgués. No, más bien se vuelve un burgués pequeño, que no es lo mismo un pequeño burgués que un burgués pequeño. Pequeño burgués es peyorativo. Pequeño burgueses somos todos nosotros. Se vuelve un burgués, digamos, no muy grande. Pero igual sucede con uno que, por ejemplo, Uber. O sea, compra un Uber y luego compra 2 y luego 4 y luego 8 y al rato tiene 400 Ubers. Y es exregente de la Ciudad de México. Bueno, entre paréntesis. Pero fíjense, pero también sucede que políticos que son pobres, de repente dejan de ser pobres políticos, como decía Jan González, y se vuelven burgueses adinerados. Y entonces ustedes van, por ejemplo, a las colonias de los ricos, van a las lomas, o van a estas que se llaman ahora lomas de... ¿Cómo se llaman? Las que están arriba de las lomas. Lomas de Santa Fe. ¿Cómo? Bosques de las Lomas. Un punto más. ¿Quién dijo Bosques de las Lomas? Ah, Bosques de las Lomas. Ustedes van a Bosques de las Lomas. No, pero no es una broma. O sea, pero esto lo dicen los periódicos. Entonces, en Bosques de las Lomas, una casa, por ejemplo, es de Carlos Slim, ¿no? La casa que sigue es de un alto militar. Luego la casa siguiente es, por ejemplo, de un político que fue gobernador del Estado de México. La que sigue es, por ejemplo, del Vicentillo, o sea, de un narco. Y la otra es de un gerente de Vancomer, se los juro. Pero lo que estoy tratando de decir es, eso no pasaba hace 50, ni 70, ni 100 años. La clase burguesa es como una especie de licuadora social donde sus miembros se están empezando a reclutar de todos los estratos, de todas las profesiones, de todas las clases sociales. Pero a la vez las clases populares son otra licuadora en la cual efectivamente está recibiendo antiguos clase media, profesores universitarios que se degradan, burgueses que entran en crisis, profesionistas que no encuentran trabajo, muchachos jóvenes, de veras. Fíjense, o sea, hay una especie como si se borraran las fronteras entre clases sociales y la movilidad social ascendente y descendente se volviera cada vez más porosa, pero no solamente en términos horizontales, sino también, o verticales más bien, sino en términos horizontales. Fíjense, cuando yo era joven, hace poquitos años, fíjense, nosotros, por ejemplo, decíamos, escogíamos una profesión y decíamos, nosotros, bueno, yo voy a ser economista. Qué horrible. Pero entonces ya por eso me cambié la historia. No, no es cierto. Pero fíjense, nosotros decíamos, bueno, yo voy a trabajar en el Estado. Conseguíamos una plaza y ya toda nuestra vida trabajamos en el Estado, ya nos jubilábamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Elegíamos una mujer, pues nos casábamos con ella y pensábamos que ya íbamos a vivir con ella toda la vida. Luego elegíamos una colonia para vivir y tratábamos de comprar una casa o rentábamos y rentábamos toda la vida y vivíamos ahí 40 años. ¿Saben qué pasa ahora con los muchachos? Los muchachos dicen, a ver, yo no sé en qué ciudad voy a vivir mañana, en qué empleo voy a estar trabajando mañana. Ni siquiera sé si voy a estar empleado o voy a estar desempleado. No sé si voy a estar casado, si voy a ser madre soltera o padre soltero, si voy a tener hijos, si no voy a tener hijos. Ya no sé nada. Es la precarización total y es un síntoma de esta movilidad social. Entonces, ahora una persona puede haber estudiado doctorado en historia y se dedica a dar clases de inglés. Una persona, por ejemplo, estudió en la Facultad de Economía del Poli, que está aquí donde estamos, o en la Escuela Superior de Economía de la UNAM, y es chofer de un taxi.
¿no? Otro estudió arquitectura y en realidad vive de componer computadoras. Porque ahora los muchachos aprenden todo. O sea, toman cursos de muchas cosas, aprenden con tutoriales por internet, son muy hábiles. O sea, los muchachos de ahora son polivalentes. Bueno, los niños de ahora son sorprendentes, porque lo que nosotros aprendíamos a los 14, 15, 18 años, ellos lo aprenden a los 11 y a los 12. Y cualquiera de nuestros hijos sabe hacer 10 cosas cuando tiene 25 años, y nosotros sabíamos hacer una. Y si éramos muy dotados o muy esforzados, sabíamos hacer 2. Hay una licuadora social, hay una movilidad social horizontal y vertical, que es síntoma de este caos y de este colapso del propio capitalismo. Pero ¿saben por qué es muy bueno? Porque esto prepara las condiciones de la polivalencia de los seres humanos en el futuro no capitalista. Esas gentes que saben hacer 40 cosas en vez de saber hacer solo una o dos, son más capaces de construir un mundo nuevo, donde ellos a la vez van a ser artistas y van a ser científicos y van a monitorear procesos productivos, y al mismo tiempo van a dedicarse a 40 actividades que ellos quieren. Fíjense, esto es muy interesante. Además de la crisis social, hay evidentemente la crisis política. La crisis política, y voy a volver a hacer un ejercicio que hago y que he hecho en universidades de todo el planeta. Levanten la mano aquellos que crean seriamente que la política es una actividad limpia, honorable y maravillosa. Levanten la mano enérgicamente. Nadie. ¿Ven? He hecho esto en auditorios de Brasil, de Guatemala, de Francia, de Rusia, de España, de China, a los lugares donde he ido a dar conferencias, y todo el mundo piensa que la política es una cosa sucia, es una cosa marrullera, es una cosa degradada, es una cosa de acuerdos en los oscuritos, de nepotismo, de cosas horribles. Hay un antipoliticismo generalizado, hay un antiestatismo también general, porque a ver, ¿para qué fue construido el Estado moderno? No pensamos en el Estado de la antigua Grecia, sino en el Estado de los últimos 5 siglos. ¿Cuáles son las 3 tareas que el Estado se supone que debía cumplir y que han sido autorizadas por Michel Foucault y por Norbert Elias y por el propio Marx? El Estado moderno fue construido para cumplir 3 tareas. 1, darle seguridad general a sus poblaciones. 2, desarrollar la salud pública en gran escala para curar a todos sus ciudadanos. 3, desarrollar a partir del siglo XIX la educación pública masiva y generalizada. Es decir, el Estado moderno existe para darnos seguridad, para darnos salud y para darnos educación. Pregunta: ¿cuál Estado en el mundo entero, y aquí no es cuestión de los estados desarrollados y los estados subdesarrollados, provee de una manera eficiente y decente cualquiera de estas 3 funciones? Fíjense, ustedes dirían, bueno, en Estados Unidos el sistema de salud, ¿vieron esa película de Michael Moore que se llama Psycho? O sea, que se llama exactamente Enfermo. Fíjense, el sistema de salud en Estados Unidos está colapsado. Cuando fue el 11 de septiembre, de repente empezó a haber la amenaza supuestamente de una epidemia de anthrax. Entonces los gringos, que son gringos, fíjense, dijeron, va a haber anthrax y tal. Si de repente le diera anthrax a toda la población de Estados Unidos, que son 360 millones de personas, se moriría la mitad. Entonces se pusieron a hacer vacunas contra el anthrax, y creo que hicieron 160 o 200 millones de vacunas. Ahora yo les digo, virus parecidos al anthrax hay como 200 o 150. Entonces ellos ya están protegidos contra el anthrax. ¿Y qué pasa con los otros 149? Pero claro, ellos ya están muy seguros y tranquilos, porque dicen, no, si nos hacen aquí un ataque bacteriológico y quieren inundarnos de anthrax, ya nos vamos a salvar. Claro, y de los otros 149 pues, están absolutamente inermes. Y los sistemas de seguridad social, pero fíjense, por ejemplo, ustedes ya saben lo que quiere decir ISSSTE, ¿no? Ese es un dicho popular mexicano, una broma popular. ¿No sabe? ISSSTE tiene 3 S. ISSSTE quiere decir, inútil solicitar servicio, solo tramitamos entierros. Y ya saben lo que quiere decir IMSS, ¿no?
IMSS quiere decir importa, aquí suena un bip, bip, su salud. Quiere decir importa muy poco. Eso no suena bien. Importa muy poco su salud. Fíjense, ¿por qué estas bromas las hacen las clases populares? Porque los sistemas de salud estatales no sirven para nada. La educación, piensen en la educación, piensen en las condiciones de sus propios salones. Bueno, yo no me he paseado por aquí, pero me he paseado por la UNAM y me he paseado por muchas universidades de México, pero me he paseado por universidades de todo el mundo. Las condiciones de veras de la enseñanza, el nivel promedio de los profesores, y no es culpa de los profesores, que quede claro, si a los profesores no les pagan cursos de actualización, si no les pagan un salario decente, si no les dan condiciones para que se sigan formando, si no les dan buenas bibliotecas, si no les dan condiciones materiales, ¿cómo esperan que estén actualizados y que entonces efectivamente en vez de decirles a sus alumnos que vivimos la globalización, les expliquen que vivimos la crisis terminal del capitalismo? Los profesores son víctimas del propio sistema universitario y el sistema universitario es un reflejo de la crisis del capitalismo. Por eso fíjense, la universidad, por ejemplo, la UNAM, está clasificada como una de las mejores universidades a nivel mundial hace 40 o 50 años. Ahora, aunque digan, bueno, los rankings ahora son una burla, pero ahora aunque digan que es la mejor de América Latina, lo cual es una gran mentira, fíjense, o sea, ya es considerada universidad de tipo C. En 1950 era considerada universidad de tipo A, ahora es considerada universidad de tipo C. Pero ese es un proceso mundial, ¿eh? La educación está en crisis, la salud está en crisis, la seguridad, ya no hablemos de la seguridad. O sea, ¿qué ciudad grande del mundo es una ciudad segura? Y ahora el problema es que ya no son solo las grandes ciudades. Porque uno antes decía, bueno, en la Ciudad de México uno no puede dejar el coche encendido con la llave pegada, porque desaparece en 2 segundos. Ahora vayan a provincia, uno en provincia sí podía hacer eso, dejaba el coche encendido y nadie se lo llevaba. Ahora ya en provincia también se lo llevan. Antes la gente en provincia dejaba las puertas abiertas de su casa y se iba a dormir. Ahora ya no puede hacer eso, porque de veras se meten a su casa y se llevan todo, o la masacran ahí, o lo que sea. Fíjense, la seguridad está cada vez más en crisis, el capitalismo. Bueno, y concluyo, para que podamos pasar a la parte del debate. También a nivel cultural hay absolutamente una crisis de valores totales. Los jóvenes actuales sufren procesos, y una vez más, no estoy acusándolos, son víctimas del proceso capitalista actual. ¿Saben qué es lo que ha provocado la crisis del capitalismo actual? Que en los muchachos, en las generaciones jóvenes, se rompa todo sentido comunitario y se exacerbe el sentido individualista. Entonces ahora a todos los muchachos se les educa diciéndole, tú debes de seguir la lógica de quítate tú para ponerme yo. Como dice la canción, no. Tú tienes que pisotear a tu amigo para escalar un puesto, pisotéalo. Tú tienes que traicionar a tu novia para poder alcanzar un empleo, traiciónala. Tú tienes que fastidiar a tu hermano para poder salir adelante, fastídialo. Y entonces se está desarrollando un egoísmo que es verdaderamente atroz. Fíjense, solo voy a contar una anécdota, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de ustedes, cuando era estudiante, por ejemplo, un grupo de 8 muchachos y muchachas decidíamos ir a un centro comercial, ¿no? Entonces íbamos 4 hombres, 4 mujeres, etcétera, y decíamos, vamos a ir. Entonces nosotros llegábamos al centro comercial y decíamos, a ver, vamos a hacer cooperacha. Entonces cada uno de nosotros sacaba todo el dinero que tuviera. Y entonces uno decía, no, pues mi papá no me ha dado mi domingo, no sé qué o tal, o mi mesada, yo solo puedo poner 5 pesos. Pero había otro que decía, no, pues es que mi hermano trabaja y me da un poco de dinero y tal, y él ponía 35 y tal. Entonces se juntaba todo lo que podíamos de los 8 y se decía, en total tenemos 300 pesos. ¿Qué nos alcanza para los 8 comer con 300 pesos? Y eso no crean que era nada así especialmente comunitario ni nada, ni era porque yo estuviera con gente de izquierda y grupos de izquierda, todos hacían eso, ¿sí? No, de veras, los de izquierda lo hacíamos un poco más, pero digamos, todo el mundo lo hacía. Ahora yo veo que de veras es dramático, porque yo lo veía con mis hijos. Cada quien llegaba a un centro comercial y entonces cada uno dice, pues yo solo traigo 5 pesos y dice, pues yo pido un vasito de agua. Y el otro que trae 300, ese dice, deme una hamburguesa y 2 malteadas
y una paleta de no sé cuánto. Y entonces uno está comiendo la paleta y la hamburguesa y tal frente al otro que está tomando un vaso de agua y no se siente mal. O sea, no se siente mal de estar haciendo eso. Se ha desarrollado un egoísmo individualista exacerbado y los chavos son víctimas de eso. Frente a eso, claro que los muchachos ya no creen en nada. Ya no hay referentes ideológicos fuertes, porque eso es lo que propaga el posmodernismo. Eso es lo que propagan las visiones poscoloniales. Pues, ¿qué es eso, no? O sea, las visiones poscoloniales lo que fomentan es eso, el antieurocentrismo furibundo. El posmodernismo propaga la idea de que todo vale igual. Es lo mismo ser verde que blanco. Es lo mismo ser de izquierda que ser de derecha. Se vale ser fiel a la pareja o se vale traicionarla 40 veces. Todo se vale. Eso no es cierto, porque ahí se pierde la moral. Entonces fíjense, en ese egoísmo, donde o sea, en la noche de las ideologías todos los gatos se vuelven pardos, se supone que todo se vale y entonces la gente se siente libre de hacer lo que le da la gana, pero ya no respeta ningún principio, ya no hay límites. Ya no se paran a pensar, pero es que eso va a fastidiar a la otra persona, es que eso le va a hacer daño, es que eso, pues en vez de ponerla feliz, la va a poner triste y todo, pues ya no lo hago, pues ahí ya mejor me borro del mapa. La gente dice, ¿qué es lo que yo quiero? Eso hago, y lo sacan, digamos, adelante. Por eso prosperan esas iglesias de pare de sufrir. De veras, no bromeo. Por eso la gente está buscando como nuevos referentes fuertes. Por eso está buscando a alguien que le dé esperanza, a alguien que le dé sentido de comunidad. Porque los seres humanos somos estructuralmente comunitarios. Y nos gusta tener referentes sólidos, ideológicos y sociales. Y si no los encontramos, entonces literalmente nos agarramos de lo que sea. Y entonces otros se meten a un club de rock, y otros se meten a estos juegos que se llaman manga, y otros se meten a los videojuegos que ahora se dan a nivel planetario. ¿Se dan cuenta qué locura? O sea, yo me puedo meter a jugar un juego y de repente estoy jugando contra un niño, bueno, no, contra un adulto, yo no quiero avisar, contra un adulto que está, por ejemplo, en Singapur. En esos juegos en los que pelea uno en internet, ¿cómo se llama eso? PlayStation. No, PlayStation es muy viejito. ¿Cuál es el actual? Xbox. Es con Xbox, ¿no? ¿Sí o no? Ah, bueno, con consolas, sí. Con consolas, exacto. Un punto más. Bueno, ese es el punto. Fíjense, eso es la crisis cultural. Entonces, claro, y nosotros venimos y les decían, oigan, compañeros, miren, lean a Marx, es fantástico. Bueno, unos poquitos se dicen, van y leen a Marx, y cuando leen a Marx dicen, de veras es fantástico. Y nosotros les decían, no, de veras, miren, vayan y lean, pues, o sea, tal autor de literatura, vayan y vuelvan a leer a Balzac. De veras, lean a Shakespeare. Lean, por ejemplo, a John le Carré. John le Carré es extraordinario, ¿sí? Y entonces, bueno, algunos chavitos leen, otros. Bueno, todos padecemos esta crisis, no crean que son solo los jóvenes. Pero como que los jóvenes que son formados en eso y que viven esta etapa de la crisis terminal son como que más lo resienten. Eso es, digamos, la crisis terminal del capitalismo. Ahora, voy a terminar, como siempre, siendo muy optimista, porque ¿saben qué quiere decir esto? Quiere decir que el capitalismo está de veras haciendo aguas y colapsando en sus estructuras ecológicas, territoriales, económicas, sociales, políticas y culturales. Esta situación no puede durar mucho. No puede durar, porque es el proceso de desestructuración, así como durante el siglo XVI y XVII lentamente se fueron estructurando las formas capitalistas de la política, del Estado, de las clases sociales, de la economía, ahora frente a nuestros ojos se están desestructurando, se están desmontando o desconstruyendo. Esta situación no puede durar mucho. Entonces, una de dos, o creamos nuevas formas horribles, otra vez basadas en discriminación, otra vez basadas en desigualdad social, otra vez basadas en explotación, pero nuevas ya no capitalistas, o creamos por primera vez formas democráticas, comunitarias, igualitarias, no por primera vez porque ya hemos conocido formas comunitarias, pero comunitarias superiores de relación entre los seres humanos.
Esa es la bifurcación que hoy estamos viviendo. Y yo les diría, ¿qué están haciendo los compañeros neozapatistas en el sureste mexicano? De veras, yo los invito seriamente, deberían de ir, bueno, yo sé que muchos de ustedes ya han ido, pero si no, ustedes deberían de ir a los caracoles zapatistas. Y de veras, se van a quedar impactados de lo que van a ver ahí. El aire que ahí se respira es diferente. Ahí sí hay como una especie de burbuja en todos los territorios zapatistas y el aire es más limpio. Estoy bromeando. Bueno, el aire sí es más limpio allá porque allá no hay industria, porque no hay grandes ciudades, las ciudades son enanas. Saben que San Cristóbal pues, tiene cuántos, creo que 250,000 habitantes. Y Tuxtla debe tener que 300,000 o 500,000. Y Tuxtla es horrible, pero bueno, entre paréntesis. Y San Cristóbal es bellísima. Pero bueno, eso entre paréntesis. Fíjense, el aire, pero de veras, en los territorios zapatistas no hay gente que viva del trabajo de otra. Nadie explota a nadie. No hay patrones. En los territorios zapatistas no hay políticos. No hay partidos políticos. No hay mandones. En los territorios zapatistas no hay profesores. Los profesores en la educación zapatista se ofenden si uno le dice, usted es maestro, usted es profesor. Ellos dicen, no, yo soy promotor de educación, que no es lo mismo. Y promotor de educación quiere decir que rompo con la idea de que yo sí sé y los niños no saben, y de que yo les voy a enseñar y a transmitir el saber, y que ellos ignorantes totales solo lo van a recibir. No hay maestros, no hay políticos, no hay terratenientes, no hay patrones, no hay militares, ¿sí? El ZLN no es un ejército, es el propio pueblo indígena en armas, lo que era la Comuna de París. Fíjense, no hay militares, no hay nada de eso, no hay todas las jerarquías del mundo. Ahí se está empezando ya a construir un mundo nuevo, 1000 veces superior al capitalismo, 1000 veces más interesante, sin explotación, sin jerarquía, sin desigualdad, sin discriminación. Los zapatistas aceptan a todo el mundo, aceptan a marxistas, aceptan a anarquistas, aceptan a ecologistas, aceptan feministas, inteligentes, claro, todos los anteriores inteligentes, aceptan a los que sean heterosexuales, aceptan a las lesbianas, aceptan a los gays, aceptan más en general a los cada quien su modo. Ahí todas las pieles valen lo mismo. No vale más la piel blanca que la morena o que la amarilla. Ahí no vale más ser adulto que ser niño. Ahí no vale más ser adulto que ser viejito. Ahí no vale más ser hombre que ser mujer. Fíjense, ese es el mundo nuevo maravilloso que se está construyendo en Chiapas. Esa es una de las alternativas para emanciparnos del capitalismo. Y yo estoy seguro que muy pronto la humanidad va a tener que decidir, o marcha por el camino de los zapatistas, que simboliza el camino de los piqueteros autonomistas y el camino de los mapuches radicales y el camino del movimiento Pachacutic en Bolivia y el camino de muchas de las rebeliones de 2011 en el mundo, o marcha por el camino de reproducir otra forma de sociedad dividida en clases y otra vez con explotación y otra vez con jerarquía y otra vez con despotismo político y otra vez con Estado. Esa es la disyuntiva. Bueno, gracias. Ok, compañeros. Sí, para dinamizar nuevamente vamos a dar 3 participaciones por bloque. Entonces sírvase de levantar su mano quien guste participar en el primer bloque, por favor. Ya, hay un valiente. Por ahí hay otro. Ahorita abajo. ¿Quién más? ¿No? Bueno, a ver. Compañero. Doctor, buenas tardes. Perdón. 2 cosas, solamente la
La crisis del Estado Nacional implicaría entonces también nuevas formas de soberanía y obviamente no solamente nuevas formas del Estado Nacional, ahora sí, nuevas formas del Estado Nacional, pero también implicaría nuevas formas de soberanía. No estamos hablando solamente de organismos supranacionales, sino de nuevas identidades. Y la pregunta es si de alguna manera se ha ido desarrollando este tema por parte de Wallerstein, o si me puede recomendar algún par de lecturas al respecto. Y también en este sentido, así como hay nuevas formas de Estado Nacional, las unidades, por decirlo así, de estos Estados nacionales, es decir, su población, también están formando nuevas formas de ciudadanía. Y con ella nuevas formas de representarse, de aceptar, de contradecir, de luchar por sus derechos. Si puede también abundar al respecto. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Me preguntaba si nos podría me preguntaba si nos podría recomendar algunos libros acerca de este movimiento en Chiapas, porque la verdad, al menos desde mi persona, hablo de mí, no conozco demasiado este movimiento y en los medios de información pues no nos brindan la cantidad de información suficiente como para aprender o saber qué es lo que se está dando en este movimiento. Así que al menos a mí me interesó bastante lo que plantea. Gracias. Buenas tardes. A mí me interesaría saber cuál es la postura de Immanuel Wallerstein ante esta situación de crisis. Esto que usted nos mencionó al final, de que o creamos formas democráticas, comunitarias, o la sociedad se va a la barbarie, como antes se decía, ¿no? O sea, barbarie, socialismo. Pero ¿cuál es la postura de Wallerstein? Gracias. Sí, doctor. Okay. La palabra. Bueno, a ver, les agradezco mucho a los tres compañeros sus preguntas, porque me permiten ahondar en varios temas. Quizá no fui suficientemente claro, digamos, en mi idea, pero cuando planteamos que el Estado-Nación es una construcción capitalista, de lo que se trata no es de crear una nueva forma de Estado nacional, ni siquiera una nueva forma de Estado. De lo que se trata es de hacer pedazos ese aparato que los seres humanos inventaron también en la antigua Grecia y que se llama precisamente Estado. Entonces, no vamos a construir nuevas formas de ciudadanía, ni nuevas formas de representación, ni nuevas formas de soberanía, porque todos esos conceptos tienen que ver con la existencia de Estado-Nación. Entonces, no se trata de destruir este Estado-Nación y construir otro. Yo creo que ese es el mito, o el problema, o el error que muchos movimientos en América Latina, movimientos que no son anticapitalistas, han padecido. Por ejemplo, Rayito de Esperanza, pero también, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales, o en su momento el de Hugo Chávez y hoy Maduro, o el de Rafael Correa antes de la traición de Lenín Moreno, o el de Dilma y Lula. Todos ellos creían que el Estado era una cosa neutra, y entonces pensaban que, a ver, hoy el Estado está ocupado por los malos, o sea, por Peña Nieto, por Lozoya, por Manlio Fabio Beltrones, por Josefina Vázquez Mota, por los corruptos del PAN, los corruptos del PRI, tal. Llego yo, que soy muy bueno y puro, Rayito de Esperanza, y entonces el Estado, que es neutro, de ser horrible y espantoso, se vuelve bueno. No, el Estado en sí mismo es algo contrahecho que tenemos que combatir, porque el Estado presupone una cosa, presupone que una pequeña minoría decide los asuntos de la mayoría, es decir, monopoliza en una minoría la gestión de los asuntos públicos de toda la comunidad. Entonces, lo que no queremos es que la minoría decida por la mayoría. Entonces, no queremos que haya Estado. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo lo han resuelto
no solo los zapatistas, por ejemplo los piqueteros en Argentina, o la CONAIE en Ecuador, o cómo lo resolvían las rebeliones de 2011, diciendo, aquí quien tiene que decidir los asuntos de la mayoría es la mayoría misma. ¿Cuál es el mecanismo? La asamblea. Entonces tenemos que sustituir la democracia representativa por la democracia directa asamblearia, que en realidad es la única que corresponde realmente al concepto, ¿sí? Entonces todo eso que tú dices de soberanía, de representatividad, de tal, tiene sentido en la democracia representativa burguesa. En cambio, en la democracia directa, que es la que dio origen al término, porque si ustedes ven democracia, ¿qué quiere decir? Demos pueblo, kratos, gobierno. Democracia es gobierno del pueblo. No es gobierno en nombre del pueblo, no es gobierno para beneficio del pueblo, no es gobierno que representa o que beneficia o que ayuda o que promueve al pueblo. Es el autogobierno popular, porque si es el gobierno del pueblo, pues el pueblo no puede gobernar más que sobre sí mismo. Entonces, el autogobierno del pueblo sobre sí mismo, eso es idéntico a la democracia. Eso es lo que funciona en los movimientos antisistémicos, en el neozapatismo. Esa es la respuesta, pero ya no va a haber fronteras. Entonces nadie va a defender tampoco tal. ¿Se imaginan qué mundo más maravilloso? Bueno, en el mundo antiguo no había fronteras, ¿sí? No va a haber ya fronteras nacionales, no va a haber migrantes, no va a haber cruces, todo el mundo, no va a haber muros, ¿sí? O sea, todo el mundo va a poder ir a donde quiera, a donde le dé la gana, y todos vamos a ser, bueno, no, tampoco va a haber ciudadanía, porque presupone esta democracia representativa. Todos vamos a ser habitantes del planeta y vamos a ir a donde queramos. Esa es un poco, digamos, la idea fundamental. Después, el compañero pregunta bibliografía sobre el neozapatismo. A ver, compañero, yo te recomendaría, lo mejor y más fácil es que vayas a internet y pongas www.ezln.org.mx, y ese es el sitio oficial del movimiento neozapatista mexicano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí tú vas a encontrar todos los documentos, todas las entrevistas, muchísimos videos de todos los actos, iniciativas, documentos, escritos, planteamientos y posturas que los neozapatistas han tenido desde 1994 y a veces un poco antes, porque por ejemplo ellos luego hicieron público algún documento de 1993, etcétera, pero de 1994 hasta hoy. Ese es el sitio oficial. Entonces, si quieres conocer al neozapatismo en sus propios términos, o sea, lo que ellos dicen de sí mismos, lo que ellos plantean, lo que ellos han promovido, las actividades que han organizado, etcétera, hay que ir al sitio. Esa sería la fuente fundamental. Luego, aparte, hay una editorial que se llama ERA, ahora está bastante en crisis, pero digamos, en sus buenas épocas, publicó 5 tomos de una selección de los comunicados y documentos del neozapatismo, que abarca desde el 1 de enero de 1994 hasta el momento de la Marcha del Color de la Tierra, en febrero, marzo, abril de 2001. El problema es que esos 5 tomos llegan hasta 2001 y todo lo que va de 2001 en adelante, pues ya lo tienes que consultar en internet. Pero esa compilación es muy buena, es muy interesante, esa valdría la pena. Y luego aparte, más modestamente, aquí afuera, hay un libro de Immanuel Wallerstein que se llama Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos, y tiene una pequeña sección con 5 artículos sobre el neozapatismo, 4 artículos, uno de ellos genial y luminoso que se llama Marcos, Mandela y Gandhi. Entonces, Immanuel Wallerstein compara a Nelson Mandela, a Mahatma Gandhi y al subcomandante insurgente Marcos, y plantea una pregunta que es fantástica. O sea, él dice, a ver, en la historia del siglo XX hubo no decenas ni cientos, sino miles y quizá decenas de miles de movimientos sociales en todo el planeta. Porque la protesta social existe desde que hay capitalismo, bueno, desde que hay sociedades de clases. Entonces, si ha habido miles de movimientos en México y en Argentina y en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, en los 220 países del mundo, ¿por qué ciertos de esos movimientos
logran de repente adquirir un estatuto universal y son conocidos en todo el planeta. Y los líderes de esos movimientos o los personajes asociados a ellos, porque Marcos no es líder, sino Marcos era el vocero del neozapatismo, ¿por qué las personas asociadas a ellas se vuelven personajes mundiales? Esa es la pregunta de un articulito de 6 o 7 páginas que se llama Marcos, Mandela y Gandhi. Te lo recomiendo. ¿Quieren saber la respuesta que da Wallerstein? No, ¿verdad? Van y compran el libro y lo leen. Yo no necesito resumírselos. Ahora, si quieren que se lo resuma, pregúntenme y yo con gusto se lo resumo. Por favor. Y les doy hasta mi punto de vista. Pero bueno, ese en el siguiente bloque, claro. Bueno, y además de eso, compañero, hay 2 libros que yo escribí sobre el neozapatismo, uno que se llama Andar Obedeciendo y otro que se llama La Tierna Furia, y están también allá afuera. Y luego, lo que me pregunta la compañera, la postura de Wallerstein. A ver, no es muy diferente de la mía, pero sí es verdad que la que yo expuse fue más bien mi postura. Pero fíjense, Wallerstein usa, la idea central yo creo que es la misma, pero él usa otros términos, porque él lo que dice es, a ver, en esta situación de crisis o de colapso terminal del capitalismo, se enfrentan 2 caminos fundamentales. Y él dice, uno de ellos está representado por el espíritu de Davos, o sea, la convención que cada año se hace en la ciudad suiza de Davos, donde se reúnen los líderes mundiales, se supone, los empresarios más ricos, los presidentes más importantes, los capitalistas, digamos, más importantes del mundo, los secretarios de finanzas, los secretarios de Estado y de Tesoro, y definen las políticas mundiales, ¿no? Y intercambian experiencias. Y luego, el Foro Social Mundial, el Foro de Porto Alegre, surgió precisamente como contrarrespuesta al Foro de Davos. Entonces dice, lo que se enfrenta es el espíritu de Davos frente al espíritu de Porto Alegre. A mí no me gusta usar este término, ¿por qué? Y por eso no lo usé, pero bueno, la postura de Wallerstein es esta. Hoy se enfrenta el espíritu de Davos al espíritu de Porto Alegre, es decir, y aquí sí coincide con lo que yo les dije, una opción que crearía una sociedad otra vez clasista, aunque ya no capitalista, otra vez desigual, jerárquica, discriminatoria, etc. O una sociedad por primera vez igualitaria, comunitaria, más horizontal, más democrática en términos estrictos reales. Bueno, ¿por qué a mí no me gusta usar la palabra espíritu de Porto Alegre? Porque yo creo que los primeros 4 o 5 foros sociales mundiales fueron extraordinarios, maravillosos y tenían un sentido bastante anticapitalista, ¿no? Porque de veras, que de repente se les hubiera se les hubiera ocurrido a las personas, por eso fue en Porto Alegre el primero, o sea, a las gentes asociadas al Partido del Trabajo, cuando Lula ya era presidente, ¿no? O sea, se les hubiera ocurrido reunir a los movimientos sociales de todo el planeta para dialogar y discutir y tal, fantástico. Entonces el primer foro fue genial, el segundo foro más gente, más de todo el mundo, grandes conferencistas, Wallerstein fue uno de los conferencistas en estos primeros foros sociales mundiales, tercer foro genial, cuarto foro genial, cada vez que iba más gente, cada vez más movimientos y tal. Pero ¿saben qué problema cometió el Foro Social Mundial? Cometió 2 problemas fundamentales, en realidad que son 3, que al final son 4, pero bueno, no les voy a decir solo 2. Fíjense, el primero es que ellos dijeron, no invitamos a ninguna organización armada, todas las guerrillas están excluidas. Segunda, no invitamos a ningún partido político de ninguna parte del mundo, lo cual no respetaron, porque el cuarto Foro Social Mundial, que fue en la India, fue organizado por el Partido Comunista Indio. Pero bueno, está cambiando de nombre, en fin, oficialmente. Y tercera cosa, que es la peor de todas. Bueno, por la primera, el EZL nunca ha sido invitado. Y entonces es muy chistoso porque a mí me tocó estar varias veces en Chiapas y le preguntaban al subcomandante, antes Marcos, ahora Galeano, oiga compañero, ¿y por qué ustedes no van al Foro Social Mundial? Y él decía, pues porque no nos invitan. Y de veras, no los invitaban porque decían, no, el EZL es una organización armada, no puede venir. Y entonces él hacía broma, decía, pero si nosotros somos la guerrilla más pacífica del mundo, ¿no? Y ellos eran el ausente más presente en los foros sociales mundiales.
Porque en los foros sociales mundiales todo el mundo se refería a los zapatistas, imagínense, nacieron en 2001. Entonces en 2001, 2, 3, 4, 5, el neozapatismo estaba en uno de sus momentos de auge, la marcha del color de la tierra tal. Todo el mundo citaba el neozapatismo y el neozapatismo no estaba allí, ¿no? Era el ausente más presente de todo el foro. Bueno, yo creo que desafortunadamente el tercer punto, error total, es que ellos dijeron, nosotros no queremos ser prescriptivos, entonces nadie puede hablar en nombre del foro en el mundo y nosotros no proponemos ninguna medida práctica. Esa fue la condena total del foro, porque está muy bien que se reúnen a debatir y a intercambiar experiencias, pero después deberían decir, bueno, ahora vamos a hacer un programa mundial de lucha, ahora vamos a impulsar en todo el planeta pues la lucha, por ejemplo, por la defensa de la tierra y el territorio, o vamos a impulsar la lucha por la libertad de los presos políticos en todos los países, o vamos a impulsar la lucha por la reconquista de una democracia directa, verdadera en todo el planeta. Entonces, al no querer ser prescriptivos, se ataron de manos y entonces solo discutían, y entonces reunirse una vez, 2, 3, 4 está bien, pero ya la quinta todos ya se aburrían de conocerse, ya sabían lo que iba a decir el otro, y entonces a partir del cuarto y sobre todo del quinto Foro Social Mundial empezó a haber contraforos sociales, y entonces se organizaba el foro en tales instalaciones y afuera se organizaba un contraforo que criticaba al foro, y luego el foro se fue ONGizando. El que sea un buen ONGizador lo podrá ONGizar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la consigna principal del Foro Social Mundial? Luchamos por ¿cómo era? Por otro mundo posible, ¿no? ¿Cuál era la consigna del Foro Social Mundial? A ver, compañeros. Otro mundo es posible, eso. La consigna del Foro Social Mundial era otro mundo es posible. Entonces entraron las ONGs y ¿saben qué decían? Decían, otro mundo todavía capitalista, las ONGs ecologistas, decían, otro mundo todavía capitalista, pero de economía sustentable, de economía verde, que respete el medio ambiente, que respete los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza, ¿qué tal? Es posible. Y llegaban las ONGs que luchan contra la deuda del tercer mundo y decían, otro mundo todavía capitalista, pero donde se perdone la deuda externa a todos los países, es posible. Entonces entraron grupos mucho menos radicales y no anticapitalistas que decían que el capitalismo era perfectible y se apoderaron del foro. Y en ese momento el foro se empezó a volver también una especie como de palero o de vocero extraoficial de los gobiernos progresistas. Entonces fíjense, ya en el sexto foro mundial ese se desconcentró, entonces se dio en 3 lugares del mundo, en no sé qué lugar de África, en no sé qué lugar de Asia y en América Latina, en Venezuela. Y el que fue a inaugurar el sexto foro social mundial fue Hugo Chávez. Y entonces ahí dijo que él estaba luchando por el socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI es una broma. Porque a mí me tocó estar por azares de la vida en Venezuela dando conferencias cuando Hugo Chávez en un programa que duraba 6 horas, 8 horas o 10 horas, y él hablaba y hablaba, explicó lo que era el socialismo del siglo XXI. Y entonces, ¿saben qué decía él? Él decía, eso está en internet, el que aguante. El socialismo del siglo XXI no está contra la propiedad privada. El socialismo del siglo XXI no está contra la ganancia. El socialismo del siglo XXI no está contra los capitalistas. Entonces decía, el socialismo del siglo XXI está por el hecho de que los capitalistas le den un poco más de dinero al Estado y el Estado lo redistribuya entre los pobres. Luego decía, el socialismo del siglo XXI no está contra los terratenientes que sí son productivos. Está contra los que tienen sus tierras ociosas y se las va a expropiar. Y luego decía, el socialismo del siglo XXI no está contra el Estado, está por el fortalecimiento del Estado para que haga obra social. El socialismo del siglo XXI no está contra la propiedad privada. Y luego decía, el socialismo del siglo XXI, y Hugo Chávez, ustedes saben que era creyente, ¿no? Entonces se abría aquí la camisa y se sacaba, así como voy a hacer yo ahora. No, en serio, no bromeo. Sacaba esto que tenía aquí, que era una cruz. Yo les voy a enseñar lo que yo tengo aquí.
naturalmente. Pero entonces lo sacaba y les decía, no de veras, y les decía, el socialismo del siglo XXI es lo mismo que el cristianismo, porque lucha por los valores de fraternidad y de igualdad y de que todos seamos hermanos. Entonces cuando yo escuché ese discurso, yo sí de veras dije, ¡puf! O sea, yo no entendí nada. Cuando yo leía los manuales de la Unión Soviética para saber lo que era el socialismo, pues no aprendí de seguro nada, porque si el socialismo es igual que el capitalismo, pues, ¿por qué estaba luchando por el socialismo? Bueno, y entonces el Foro Social Mundial se volvió palero de los gobiernos progresistas, y lo es hasta hoy, y ya está. Por eso yo no hablo de espíritu de Porto Alegre, pero esa es la postura de Wallenstein. Bueno, alcanza un segundo bloque. Sí. A ver, otra participación. Otras 3 participaciones más bien. Ok, 1, 2. Compañero, ya participamos por acá. ¿Podemos dársela a otro? ¿Sí? De acuerdo. Sí, quizás socializar un poco más. Muchas gracias. Ya si nadie quisiera... Buenas tardes a todos. Me surgió una duda relacionando el tema de la sesión anterior con esta respecto a los polos hegemónicos. En la sesión pasada veíamos del nuevo polo hegemónico de Asia. Es una duda que sí que me surgió, no sé si pueda tener relación. ¿Cree que la cultura, economía, sociedad, etcétera, de Asia, como lo vimos, que puede ser el próximo polo hegemónico de este cambio sistemático respecto a esta crisis de capitalismo, de dar un nuevo sistema, o solamente va a seguir reproduciéndolo? Un nuevo sistema no capitalista. Ajá. Un no capitalista, perdón, o lo vaya a reproducir. O sea, quiero saber su opinión. Gracias. A ver, ¿quién más por acá? Hola, buenas tardes, profesor. La pregunta que nos decía que... ¿Escuchas? La pregunta que nos decía que le podemos hacer, ¿cuál es la respuesta de Wallenstein a la pregunta que hacía y cuál es la opinión suya? Lo de Marcos Mandela y Gandhi. Gracias. Como verán, el compañero está en combinación conmigo, entonces yo te puedo decir. No es cierto. A ver, ahorita le doy la oportunidad. Buenas tardes, doctor Aguirre Rojas. Dada la vigencia del marxismo, las leyes de la dialéctica, y lo más importante, la conciencia de clase, bien lo señalaba Marx y Engels y Lenin. Realmente los movimientos antisistémicos son excelentes. ¿Por qué? Porque realmente nos hacen ver la vigencia plena del marxismo, las leyes de la dialéctica, la negación de la negación, la lucha de los contrarios. Obviamente, en el caso de la cuarta transformación o cuarta traición, ¿cómo se llama eso? No, me enredo. Entonces, mi pregunta es esta. Dada la cibernética, es decir, bajando la robótica, el incremento tan espantoso del ejército de reserva, ¿sí? La alta tecnología, ¿cómo va a quedar la unidad de medida del valor, que es el trabajo socialmente necesario, ¿sí? Donde las máquinas producen máquinas y donde se desplaza casi a todo el humano? ¿Qué se va a hacer acá? Obviamente, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿Cómo tendremos que organizarnos plenamente para un desarrollo humano integral? Gracias. Doctor. Otra vez, ¿verdad? Muy bien, a ver. Sí, estamos dando un bloque de 3 participaciones y en el siguiente bloque, maestra.
Sí hay tiempo, porque ahorita son, según yo, 3 y 5. Sí, todavía hay tiempo. 4, ¿no? Sí. Sí, todavía puede haber otro bloque, no se preocupen. A ver, voy a responder a estos. A ver, la primera pregunta que hace el compañero es una pregunta muy interesante, pero a ver, yo aquí creo que no es tanto cuestión, digamos, de la propia cultura, porque eso sí sería como decir, a ver, la cultura asiática es más propicia hacia lo capitalista o hacia lo comunitario, ¿no? O la cultura de los americanos o tal, que podríamos prolongar el argumento que vimos de Brodel, ¿no? O sea, los hombres del maíz, los hombres del arroz o los hombres del trigo tendrían algunos una vocación más comunitaria, otros una vocación más, y yo creo que no en particular, no especialmente, sino que yo creo, y el capitalismo ha demostrado esto, porque el capitalismo ha destruido todo tipo de culturas y ha homogeneizado todo tipo, digamos, de sociedades. Uno se asombra, por ejemplo, o sea, yo sí creo que, por ejemplo, los chinos, bueno, y un poco en general, todo es el mundo oriental, incluyendo Corea, incluyendo Tailandia, etcétera, etcétera, sí son como, yo les decía, como seres humanos, que claro que son seres humanos, pero son tan distintos de nosotros que es como si uno dijera, son otro planeta dentro del planeta Tierra. O sea, de ver a sus códigos de pensar, de sentir, su expresión corporal, y todos son muy, muy diferentes. Y sin embargo, ahora ya los chinos en China hacen rock and roll, y las muchachas se ponen pantalones entallados y blusas así, pues estilo occidental, y todos los niños juegan cosas de internet y tal contra otros que están en Estados Unidos o etcétera. Es decir, si hay una tendencia de expansión cultural de la cultura occidental y un intento de homogeneización felizmente fallido y que yo creo que no va a terminar prosperando, pero que sí demuestra que las culturas pueden adaptarse pues a códigos o formas capitalistas o a formas más comunitarias o a formas etcétera. Entonces yo más bien creo que no creo que porque se desplazara al Japón o eventualmente a China, que es el debate abierto, la hegemonía del capitalismo, automáticamente eso haría que pudiera desaparecer el capitalismo o que se pasara ya a una sociedad nueva. Yo ahí sí creo que depende más bien de que la humanidad está frente a la encrucijada, de que los seres humanos están frente a la catástrofe ecológica, frente al desmoronamiento del esquema nacional, frente a una crisis económica absurda, frente al desperdicio de tecnologías, frente a una licuadora social que borra todas las identidades sociales de todo tipo, no solamente las de clase, todas otras identidades sociales también se ponen en crisis y se fragmentan y se desconfiguran, una crisis cultural, política, etcétera. Si va a reaccionar para crear formas democráticas o si va a crear otra vez formas pues divididas. Pero yo creo que depende de esa, y no creo que especialmente el tránsito de Estados Unidos hacia Japón implique ninguna de las dos. La encrucijada es abierta y cualquiera de las dos son posibles, ¿no? Esa sería mi respuesta. A ver, respecto del compañero, le agradezco especialmente que haya preguntado lo de, porque fíjense, sí es muy interesante la pregunta de Wallerstein, porque la pregunta de Wallerstein es, bueno, ¿por qué entonces Nelson Mandela era líder del movimiento que después fue el del Congreso Nacional Africano, ¿no?, en Sudáfrica? Mahatma Gandhi pues fue líder del movimiento por la independencia de la India y luego fundó el Congreso Nacional Indio, que gobernó la India, bueno, que gobierna hasta la actualidad. Y luego Marcos pues es el vocero del movimiento indígena. Y entonces dice Wallerstein, aunque él deja un poco la pista abierta, él dice, lo que pasa es que estos tres movimientos y los personajes a ellos asociados lograron convertir una causa local en una causa universal. Y por el momento en que surgieron, por la coyuntura en que se desarrollaron, etcétera, lograron eso y así adquirieron una dimensión universal. Hasta ahí se queda Wallerstein. Ahora continúo yo, o sea, basándome en Wallerstein, yo prolongo el argumento y yo me pregunté a mí mismo, bueno, ¿cuál es esa causa universal que hizo el Congreso
Nacional Indio, el Congreso Nacional Africano y el neozapatismo. Y fíjense, por el momento en que surge el movimiento por la independencia de la India, se da en la coyuntura en la cual el esquema de la relación entre países europeos como metrópolis y sus colonias empezó a dejar de ser funcional. Era más costoso mantener el ejército inglés y todo el aparato de dominación británico en la India cuando la economía india estaba ya tan penetrada por la economía inglesa que ya no era necesario el dominio político, ¿sí? Porque lo que quieren los ingleses pues es las riquezas de la India. Entonces, durante un tiempo era necesario mantener un aparato de ocupación y un ejército y funcionarios ingleses supervisando y controlando la vida política y la vida social india, porque si no los indios se hubieran sublevado y hubieran arrasado, destruido a los ingleses y hubieran recuperado su autonomía económica, que es la que aquí importa. Al capitalismo lo que le interesa es la riqueza, ¿no? Las mercancías, la ganancia, la acumulación de capital. Entonces, cuando el esquema se vuelve funcional, fíjense, Gandhi y el Congreso Nacional Indio logran que su lucha por la independencia de la India y contra la situación colonial se vuelva representante de la lucha de todos los pueblos en condición colonial contra todas sus metrópolis, porque es la primera de ellas, se da en 1945, y entonces todos los movimientos de independencia colonial o anticolonial que se dan en África en los años 50, 60, 70, su referente es Mahatma Gandhi. Entonces convirtieron la lucha contra la dependencia británica, contra la dependencia colonial británica, en una lucha contra la dependencia colonial en general, ¿sí? ¿Qué hace Nelson Mandela? Nelson Mandela está en Sudáfrica y están también los ingleses e instauran el régimen del apartheid, o sea, el régimen de la segregación racial, de decir, hay autobuses para negros y autobuses para blancos. Hay lugares y bares donde solo pueden entrar los negros y otra, no, eso no es verdad, estoy mintiendo. Hay lugares donde pueden entrar los blancos y los negros, porque los blancos pueden entrar a donde les dé la gana y se pueden subir a los autobuses que quieran. Y en cambio hay autobuses donde solo se pueden subir los blancos, ¿sí? Eso es la segregación, o sea, los blancos pueden hacer lo que les dé la gana, ir a donde quieran, entrar a cualquier edificio, entrar a cualquier lugar, comercio, hotel, lo que sea, y los negros solo pueden entrar, subirse a ciertos autobuses, entrar a ciertos lugares, ir a ciertos restaurantes. Bueno, entonces está luchando contra el racismo británico y la segregación racial británica, pero Nelson Mandela logra convertir esa lucha contra la segregación racial o contra el racismo en Sudáfrica en la lucha contra el racismo en el mundo entero. Y entonces Mandela se vuelve un referente, por ejemplo, de los Panteras Negras, ¿no? En Estados Unidos, o se vuelve un referente de los movimientos antirracistas en Francia, o se vuelve un referente de todos los movimientos antirracistas en toda África, en el mundo entero. Bueno, entonces en esa lógica uno se pregunta, ¿qué representa el movimiento de los zapatistas? Y los propios zapatistas nos dieron la respuesta. Hay un comunicado muy interesante de Marcos, de 1995, donde él de repente, bueno, de Marcos ustedes saben que se han dicho 1000 leyendas, o sea, es muy interesante, pero ustedes ven que iban periodistas gringos y franceses y alemanes y rusos y tal a entrevistarlo. Si ustedes leen las descripciones que hacían de Marcos al principio, entonces unos decían, no, tiene los ojos azules. Luego hay otro que decía, no, tiene los ojos verdes. Luego hay otro que decía, no, en realidad sus ojos son color miel. Y luego hay uno que decía, no, pues mide como 1,80. Y luego otros, no, pues mide como 1,85. Y otros, no, pues mide más de 1,90. Y luego también, por ejemplo, le han asignado cualquier cantidad de novias, ¿no? Entonces de repente decían, no, pues tal indígena era la novia o la esposa de Marcos. Y luego, no, pues tal actriz, por ejemplo, de Ofelia Medina, que un tiempo iba mucho a Chiapas, decía, no, pues es que tal. Luego de una periodista que se llama Gloria Ramírez. Bueno, en fin, o sea, el comandante Marcos ha tenido como 40 novias y él ha confesado que su única verdadera novia es Angelina Jolie, claro está. Él hace bromas al respecto, dice, pero no corran la voz para que Brad Pitt no se enoje. Bueno, eso lo decía antes de que Brad Pitt se separara de Angelina Jolie.
¿Y ahora con quién anda Brad Pitt? ¿Con quién anda Brad Pitt ahora? ¿Quién? ¿Con quién anda Brad Pitt ahora? ¿Sí? No. No, claro que no. Un punto menos a la compañera, ¿no? ¿Ah? Anda con otra, pero bueno, no importa. Eso no importa. El punto al que voy es, fíjense, entonces un tiempo se dijo que el subcomandante Marcos era gay, que era homosexual. Entonces es muy chistoso porque ya en que él ironiza de todo. Entonces él escribió un comunicado genial en el que dice, ¿quieren saber quién es el subcomandante Marcos? Y entonces responde y dice, el subcomandante Marcos es un gay en San Francisco. Y luego dice, pero también el subcomandante Marcos es una mujer feminista dentro de una organización de izquierda machista. Y luego dice, pero también el subcomandante Marcos es un hombre oprimido dentro de una organización feminista radical. Pero luego dice, pero también es un migrante tratando de cruzar el río Bravo. Pero luego dice, pero también es un kurdo luchando en Turquía. Pero también es un ama de casa perdida en la Ciudad de México en la noche oscura, un sábado, no sé qué. Y así, y da 41 figuras diferentes de lo que es Marcos. ¿Y saben qué es lo que es interesante? Todas estas figuras que Marcos plantea que él es mismo son figuras de formas de exclusión social. Y aquí hay una cosa muy chistosa, esto lo digo yo, no lo dice Marcos, esa es mi interpretación. Cuando el capitalismo entra en crisis, empiezan a proliferar formas de exclusión social que antes eran o muy marginales, o que estaban poco presentes, o que simplemente no existían. Por ejemplo, ¿a quién se le hubiera ocurrido antes de 1968 que hubiera un movimiento de trabajadores desocupados? Los piqueteros argentinos son trabajadores desocupados. Pero ¿saben por qué nace esa figura? O sea, un trabajador desocupado es un oxímoron. Ustedes saben lo que es un oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en los términos. Entonces, si es trabajador, no está desocupado. Y si está desocupado, ya no es trabajador. Bueno, pues los trabajadores argentinos dicen, nosotros somos trabajadores que nos corrieron, estamos desocupados, pero seguimos siendo trabajadores que luchamos por recuperar nuestro trabajo. Entonces son trabajadores, y en realidad no son, desocupados, y en realidad están luchando por no ser desocupados. Bueno, eso que a lo mejor era marginal hace 30 años, se vuelve masivo y generalizado en Argentina en los años 90 y después de la crisis de 2001 y 2002, del corralito y todo eso famoso. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos migraban de México hacia Estados Unidos en los años 50? Ustedes saben que en los años 50 la frontera de México con Estados Unidos, ¿saben cómo estaba dividida? Eran unos palitos de madera con un alambre de púas, con 3 tiritas de alambre de púas. En los años 60, en los años 70, esa era la frontera en Tijuana. Entonces uno iba, yo no fui, pero hay fotos y tal, uno iba y simplemente se metía entre la tira de en medio y la tira de abajo y pasaba y entraba caminando a Estados Unidos. No había migración, nadie quería ir a Estados Unidos. Y de repente en los años 70 y en los años 80 empieza la crisis económica en México y empiezan los problemas y empieza la migración masiva y tal. No había migraciones masivas de africanos hacia Europa. La migración como un fenómeno masivo generalizado no existe en el planeta antes de los años 70. Bueno, a lo mejor entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial muchos europeos migran, ¿no? De repente muchos europeos a finales del siglo XIX van a Argentina y tal, pero son migraciones así muy localizadas, muy ubicadas, muy tal. Migraciones masivas en todo el planeta solamente hay a partir de la crisis terminal del capitalismo. Entonces, ser un migrante ahora es ser un excluido. Ser una mujer, ser un homosexual, ser un tal, son formas de exclusión. Entonces, ¿saben qué representan los indígenas mexicanos? Los indígenas mexicanos son los seres más invisibilizados de este país. ¿Por qué creen que una de sus consignas era nunca más un México sin nosotros? Porque ellos decían, a ver, cuando la guerra de independencia, la mitad del país eran indígenas
¿Quién hizo la independencia? Los indígenas. ¿Qué ganaron los indígenas con la independencia? Nada. En la Revolución Mexicana, ojalá, ¿quién dijo la libertad? Alguien dijo por ahí la libertad. Ojalá. En la Revolución Mexicana, 1 de cada 3 mexicanos era indígena. El 35% de los mexicanos eran indígenas en 1910. Hoy, aunque a los racistas no les guste, 1 de cada 5 mexicanos es indígena. La cifra real de mexicanos es entre 20 y 25 millones de indígenas hay en México. Que ya hablen español normal y tal y no hablen su lengua porque ya están latinizados, porque los obligan, porque tienen que trabajar, y son profunda y radicalmente indígenas, y tienen sangre indígena y rasgos indígenas y tez indígena y saben hablar la lengua indígena y no la hablan porque los discriminan y los fastidian y los tal. Pero fíjense, y entonces los indígenas son los más excluidos de los excluidos. Entonces ellos luchan contra la exclusión en México y con eso logran luchar contra todas las formas de exclusión en el planeta entero. Y luchan por la exclusión que sufren los migrantes y las mujeres y las amas de casa y las etcétera, ¿no? Fíjense. Bueno, perdón. Ese es lo que dice Wallenstein y eso es lo que yo agrego y profundizo. Y por último, esta pregunta creo que ya la había contestado en una sesión anterior, la pregunta del compañero, lo de las leyes de la dialéctica. No, yo vi que no vino, pero no se preocupe, sí, no es muy bienvenido. Pero entonces la vuelvo a responder, pero lo digo porque ya lo había explicado con más amplitud, ahora lo digo un poco más brevemente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero, o sea, yo creo que toda esta crisis terminal del capitalismo, lo que entre muchas otras cosas demuestra es la agudísima vigencia del marxismo, o sea, pero fíjense dónde se vio eso. En la crisis de 2008, todos los economistas del Fondo Monetario Internacional, todos los economistas de Estados Unidos, los grandes economistas franceses, trataban de explicar lo que pasaba, nadie daba pie con bola. ¿Cómo podía ser? O sea, 2 años antes o 3 habían dicho que el capitalismo estaba creciendo, que era maravilloso, el libro aquel de Fukuyama, ¿se acuerdan? Del fin de la historia. Decían que el capitalismo ya había triunfado sobre el socialismo, que el marxismo se había muerto, que las perspectivas de la izquierda habían demostrado que no tenían sentido, y de repente viene la crisis de 2008 que nos recuerda a la crisis de 1929, y que de veras estuvieron a un tris de que se desencadenara una crisis no igual a la de 29, sino 40 veces peor, que además déjenme decirles, todavía no es seguro que se salvaron de esa crisis, ¿no? Porque a ver, les voy a decir solo un argumento, fíjense, ustedes saben cuál es la relación que tiene el dinero que está circulando a nivel planetario con la riqueza real. Ustedes son economistas, o sea, ustedes saben cómo se hicieron los primeros billetes de los primeros bancos centrales, ¿no? Y los billetes de los bancos en general, o sea, se decía, si un banco tiene en sus reservas 10,000 pesos de oro, puede emitir billetes por 10,000 pesos. O sea, cada billete estaba respaldado por un lingote de oro equivalente o una cantidad de oro equivalente que estaba en las bodegas de ese banco. Él no podía emitir billetes por valor más grande que lo que tuviera ese banco, ¿ok? Bueno, pero entonces pasó el tiempo y dijeron, bueno, pero todos los cuentavientes que tienen billetes no van a ir el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento a decir, devuélvame mi tal y deme el oro que corresponde a estos billetes. Entonces dijeron, bueno, puede emitir el doble de dinero en billetes de lo que tiene en sus reservas. Y conforme fue pasando el tiempo dijeron, bueno, 4 veces, bueno 8, bueno 10, bueno tal. Bueno, con todas las formas de las tarjetas de crédito, que ustedes saben que son dinero ficticio, con todo lo que son los bonos primarios, secundarios, tal, con lo que es ¿cómo se llama esto? Esto tiene un término técnico, a ver, yo también soy economista, díganme, ¿cómo se llama que cuando un bono se endosa y vuelve a valer, y se vuelve a endosar y vuelve a valer, y entonces vale 3 o 5 veces su valor original? Fraude sin duda, pero tiene un término técnico en economía. Son los bonos, bueno, que luego dicen son bonos basura, porque efectivamente, digamos, cuando se ajusta, bueno, lo que les quiero decir es, con todo este dinero ficticio, en todas esas formas,
los títulos, digamos, del Tesoro norteamericano, del Tesoro mexicano, todo eso, si ustedes ven la proporción que hay de la riqueza real que hay en el mundo, con el dinero que está circulando en el planeta, el dinero que está circulando en el planeta es como 400 veces más que la riqueza real. En la crisis de 1929 pasó eso que decían, no, nadie va a venir en ese momento. En el Corralito en Argentina pasó eso. En el Corralito en Argentina de repente todos los argentinos vieron que se venía la crisis económica y se decreta el Corralito y todos van a los bancos y rompieron las puertas y las vitrinas de los bancos y tal, y dijeron, quiero que me devuelvan ahorita todos mis ahorros. Y ni siquiera en oro, sino en dólares o en pesos argentinos o en tal. Pero bueno, no había manera de hacer eso y los bancos colapsaron y cerraron, y unos que eran sucursales de bancos extranjeros simplemente dejaron que destruyeran sus oficinas y se fueron, se regresaron a Europa tan tranquilos y felices, ¿sí? Hubo un colapso total. En 2008 pudo haber pasado eso a nivel mundial. El día que eso pase a nivel mundial, ¿saben cuánto va a valer un dólar? Un dólar se va a depreciar, porque el dólar ustedes saben que se usa como dinero mundial ahora. O sea, las reservas en los bancos a veces están una parte en oro, una parte en dólares y una parte en euros. Por eso fue la guerra de Irak, porque Saddam Hussein dijo, ya no voy a tener mi tesoro o mi reserva en dólares, sino que ahora la voy a cambiar a euros. Entonces George Bush Jr., o hijo, no decimos hijo de qué, justamente dijo, van a cambiar por euros, y entonces invadió Irak. Bueno, el punto es, fíjense, el día que el dólar se deprecie al nivel de la riqueza real que Estados Unidos tiene, un dólar va a valer menos de 1 centavo de dólar. Va a valer la cuarta parte de 1 centavo de dólar. No guarden sus ahorros en dólares. No, estoy bromeando. Pero fíjense, con euros va a pasar lo mismo. Pero el punto al que voy es, realmente estamos a un paso de un colapso de esas magnitudes. Entonces, lo digo porque estoy de acuerdo con el compañero. La vigencia del marxismo es más virulenta, más aguda, más profunda que nunca. Perdón, para el siguiente bloque. Vamos a terminar. Y este punto que era la pregunta final es muy interesante. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la cibernética y la robótica? Yo sí creo que esto es una contradicción muy grande del capitalismo, porque claro, si la fuente que produce la plusvalía es el trabajo vivo, y con la robotización y automatización de los procesos de trabajo, el trabajo vivo se va reduciendo cada vez más, llegaría un momento en que el capitalismo colapsaría por razones incluso técnicas. Porque a ver, en el siglo XIX ustedes tenían que invertir $1 y ganaban $1, o $1 y $1. No tenemos que hablar de dólares. Mejor €1. Invertían €1 y ganaban €1, ¿sí? Bueno, en 1930 tenían que invertir €2 para ganar €1. Bueno, a lo mejor ahora tienen que invertir 3.000 euros para ganar €1. Llega un momento en que los capitalistas dicen, ya esto no vale la pena. ¿Saben cómo han resuelto el problema? Crean islas de automatización absoluta y luego las rodean de empresas con uso de mano de obra intensiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes, para pintar un coche, había muchos pintadores que con una pistolita tal, preparaban, le ponían una capa de primer, luego tal, y luego le ponían la bicapa y tal, y esa era fuerza de trabajo. De repente se inventa un método en el cual ustedes pasan una corriente eléctrica por la carrocería, se imanta la carrocería, ustedes la sumergen en una tina de pintura y como está imantada, atrae la pintura queda pegada y no se cae, y además queda de manera homogénea pegada a la carrocería. Sacan la de esa, todo esto es mediante grúas y robots y tal, y el coche ya está pintado, y pintado 1000 veces mejor que con pistolitas y tal, y dura más y es 1000 veces más barato, y ahí ya usaron 0 fuerza de trabajo. ¿Saben cómo compensan eso? Haciendo que entonces ahora el acabado de los asientos de los coches, los coches ya ahora se pintan por ese método, pero entonces el acabado de los asientos de los coches se hace en talleres esclavos, donde el detallito de que tiene la costurita en la no sé qué y el dibujo de no sé qué, no lo hace una máquina.
sino que lo hacen efectivamente fuerzas de trabajo humana. Entonces, si crean islotes de automatización, tienen que recrear espacios de uso intensivo de fuerza de trabajo, porque si no, la empresa capitalista colapsa. La composición técnica sube, la composición orgánica igualmente sube, la tasa de ganancia baja y el capitalismo desaparece, ¿no? Esa es la respuesta. Por eso el propio capitalismo, y a eso me refería también, agradezco esta pregunta, porque cuando digo que se están desperdiciando tecnologías, el capitalismo puede automatizar fases de un proceso, pero no puede automatizar el proceso entero, porque entonces deja de haber trabajo vivo, ya no hay plusvalía. De todas maneras hay la transferencia de ganancia entre todos los capitalistas y lo que sea, pero eso no le conviene al capitalista. Entonces nunca pueden matar, digamos, la fuente de la plusvalía, que es el trabajo vivo. Esa es mi respuesta, ¿no? Sí. A ver, hacemos otro bloque. ¿Da tiempo? Sí, ya no les pregunto porque ya tengo las participaciones. Ya es el último bloque y terminamos. Maestra. Bueno, más que pregunta, sí, a mí lo que me inquieta son muchas de las afirmaciones que se han dicho por ti en este auditorio, sobre todo por la condición que tienen los que son profesores en las instituciones de educación superior, que desde hace muchos años, yo creo que incluso desde los 50 para acá, son maestros precarios. Y por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de los que forman economistas, donde deben de tener un conocimiento de las diferentes formas de análisis por periodos, es de llamar la atención lo que tú mencionas en relación a los años 70 y a los que se refieren otros historiadores también, sociólogos, etcétera. Y a los que nos ha tocado nacer en los 40, por ejemplo, a otros les tocó en los 30, pero a los que nacimos en los 40, obviamente fuimos parte de los cambios que se vinieron en 68, fuimos parte de lo que fue la Guerra Sucia, 70 y 80, y fuimos testigos del levantamiento en Chiapas, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos en instituciones de educación superior, donde, como tú mencionabas, lo que prevalece es el individualismo. Pero este esquema basado en competencias individualista es el que se sigue en el Politécnico. Esta forma de informar sobre un foro para un congreso, también nosotros decimos que se ha hecho en lo oscurito, porque cuando pasó un director 3 años que estaba para hacerse ese congreso y no hizo nada. Tenemos todavía un control del CENTE. O sea, dentro del capitalismo hay un verticalismo en todo tipo de institución. Y sí es cierto, o sea, es difícil pedir, o sea, que la gente hace rato que preguntabas tú, ¿y quién cree en la política? ¿No? ¿O quién cree en los partidos de izquierda cuando no hay izquierda? ¿No? Porque desde que se renunció por los partidos de izquierda a que el marxismo había sido vigente, fíjate qué gran error, ¿no? Porque realmente el marxismo tiene de 1848 para acá de una forma organizada, pero no en todos los países. Estamos hablando de la Gran Bretaña, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la forma de explotación de los obreros, pues fue mucho más grande. Y, o sea, nos mantuvieron a raya con golpes de Estado, con desapariciones de hasta 30,000 personas en Argentina, en el golpe de Estado en Argentina, así como aquí en México llevamos una gran cantidad de víctimas y sobre todo de ecologistas, ¿sí?, de gente que lucha contra este sistema. Cuando tú mencionabas lo de
lo de Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que siempre, o sea, desde que surgió el PRD, pues no se reclamaba gente de izquierda, se reclamaba socialdemocracia, y hablan de la palabra ciudadano que se generalizó en el siglo XIX, al finales del siglo XVIII, y que la palabra ciudadano habla de ese individualismo. Entonces, hoy que estamos en instituciones de educación superior, donde desde los años 50 existe la NUYES, que viene dictando las políticas de los organismos internacionales, pues desde luego, o sea, si hablamos de que las universidades van a desaparecer, que las capas medias, como dicen estos historiadores, que son el sostén del capitalismo, han dejado de ser apoyo porque van a desaparecer, pues yo creo que hay alguna serie de problemas que nosotros deberíamos de contemplar y de discutir. A lo mejor se da la ocasión en la próxima sesión, pero era la intervención que yo quería hacer. Doctor, tenemos 4 participaciones, ¿las otorgamos? Sí, o sea, y ya con eso se acaba, ya se ven 4. Ok. Bueno, yo asistí a este curso porque aquí se pretende que nosotros desarrollemos alguna estrategia para poder, pues no sé si se diga historiar la realidad y también teorizarla. A mí me preocupa que a la hora que se está queriendo ver la teoría, se brinque así sin hacer ninguna distinción a la historización, pero no se plantee cómo se está usando la teoría. Porque si nosotros tenemos claro cuál es la teoría de Wallenstein, entonces podemos con esa teoría hacer un análisis concreto de la realidad concreta y, como él dice, de 68 para acá. Si yo veo eso críticamente, me lamento mucho que se monte en el ciclo de Kondratiev, porque bueno, nosotros sabemos que el capitalismo tuvo crisis antes, y esas crisis fueron modificando sustantivamente la lógica del capitalismo, sin que esto signifique que lo hayan erradicado, pero evidentemente se han venido acumulando una serie de fricciones con el capitalismo, y esos choques con el capitalismo nos pueden llevar a una idea de que nosotros con Wallerstein estamos en un esquema, digamos, caos y orden. Porque si hay un caos, pues no nos vamos a hundir en el caos, tenemos que buscar el orden. Cuando un profesor habla de la dialéctica, habría que ser muy cuidadoso. La dialéctica como que no es un atributo de las cosas, la dialéctica es un método, es un paradigma, es una epistemología. Entonces tenemos que ver las contradicciones que se están generando en este caos. Y esas contradicciones en este caos apuntan mucho en el discurso que hoy escuchamos acerca del derrumbe, pues acerca del desastre, nos está llevando la etcétera. Ahora, pero dialécticamente allí, ¿hay algún atisbo que se esté organizando, que se esté propiciando para que ese derrumbe se pueda, digamos, contrarrestar, y en vez de que a la humanidad se la lleve la etcétera, haya una posibilidad de rescate? Y una nota de color. En México, un foco cumplió 105 años de edad. Era del sistema de tranvías y le hicieron su pastel cuando cumplió 100 años y etcétera. Pero en la década de los 30 hubo un congreso. Se llamó el Congreso de la caducidad, creo que sí, de la caducidad programada. De la obsolescencia, muchas gracias, de la obsolescencia programada. Y entonces el punto era de que los que producían focos dijeron, si van a durar 100 años, pues nos vamos a quedar sin chamba, ¿no? Bueno, hay que ver entonces la manera de reducir la vida útil del foco. Y entonces creo que ahorita está entre 1.500 horas. A las 3.500 horas el foco se truena y hay que cambiarlo, ¿no? Pero fue muy interesante cuando se discutía eso, ¿no? Cómo resolvemos una contradicción del capitalismo desde dentro del propio capitalismo para asegurar el empleo, etcétera, etcétera. No con estas formas de ir abriendo hoyos y luego otros que los taparan, ¿no? Entonces,
No sé si haya a nivel, por lo menos inicial, preliminar, algunas sugerencias de cómo hacer frente a este caos desde la perspectiva del autor, o si el autor no se compromete a la solución y simplemente cita la enfermedad y no da la medicina, ¿no? Sí. Porque tampoco está obligado a darla. Claro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi participación es en cuanto a la educación. La primera observación. Yo creo que, por ejemplo, en esta escuela, a pesar de que hay maestros muy malos, también hay maestros muy buenos y que son rescatables dentro de nuestra educación. Y todos están, o por lo menos la mayoría, bajo las mismas condiciones. E igualmente, me imagino que en provincia o en otros lugares las condiciones no son muy buenas, pero hay maestros muy buenos o que de verdad tienen esas ganas de transmitir el conocimiento. ¿Usted qué considera? Bueno, otra cuestión sobre la educación. El capitalismo lo que requiere actualmente es conocimiento para el desarrollo de tecnologías, etcétera. Entonces, me pregunto si eso es lo que va a destruir también al capitalismo, porque según yo entendí, la educación o volver a la gente más educada también puede funcionar para que, si ya somos multiusos, por ejemplo, nosotros, eso nos va a poder colocar en otra situación como comunidad. Bueno, no sé, esa es mi duda, no sé si me puede explicar muy bien. Y sobre esa misma cuestión de la educación, creo que sería todo. Gracias. Ok. Buenas tardes, doctora Aguirre. Mi pregunta concreta es la siguiente. Usted marcaba que dentro del Estado moderno tendría que fijarse 3 ejes rectores. El primero es la salud pública, el segundo es la seguridad a los ciudadanos y el tercero era una educación pública masiva, ¿sí? En este sentido, en el caso concreto de México, pensando que México es nuevo como nación, de acuerdo al constituyente del 17, y que implica dentro de nuestra legislación el artículo 25 como eje rector del desarrollo nacional, el tercero constitucional, ¿en qué posición se puede poner al Estado mexicano dentro de esa etapa? Esa es mi pregunta, mi duda. Y la otra sería si nos pudiese, con la experiencia que usted tiene, orientar al respecto de cómo podemos aplicar o cómo se puede apoyar la teoría marxista a nuestra situación actual en México y en América Latina. Gracias. Doctor. ¿Es la última? Sí. ¿Ya nadie más, verdad? Por acá el compañero tenía otra, pero pues ya participó. No sé si usted Ya nadie más quiere. Si nadie más quiere, podemos cerrar con el compañero. Ok, de acuerdo. Gracias. Rapidito, doctor, acerca de esta bifurcación histórica, sobre si hay es una pregunta más bien hacia lo teórico, si hay algún texto, algunas referencias donde Wallerstein o alguno de sus múltiples críticos o analistas hayan desarrollado esto de la bifurcación histórica y cómo se puede dar esta coyuntura dentro de la larga duración, estos momentos clave dentro de las largas duraciones. Gracias. Ya ven, ya ella también está diciendo que solo tengo 10 minutos para responder. No, estoy bromeando. A ver, voy a tratar de ser breve. Agradezco los comentarios de la compañera, aunque creo que ella no planteó propiamente ninguna pregunta, ¿no? Si eran como comentarios más bien.
Pues sí, entonces no tengo pues mucho que comentar. Estaba buscando si estaba aquí Margarita, porque cuando dijo que pues, que el Congreso se había desarrollado en lo oscurito, supongo que se refería al director anterior, no a este actual, ¿no? No a Margarita, porque Margarita vino y lo expuso aquí, etcétera. Sí, yo por eso buscaba, como que para que Margarita aclarara eso, pero bueno, nada más ese punto. A ver, lo que dice el profesor, solo lo digo pensando no tanto en usted, sino en los estudiantes, pero este comentario que usted hizo es un debate muy interesante. ¿La dialéctica tiene una condición ontológica o solo puramente epistemológica? ¿No? Entonces el profesor dice, no es que la dialéctica sea parte de los atributos de la propia realidad. La dialéctica es un método para conocer la realidad. Yo creo, mi punto de vista muy personal es que yo creo que si existe el método de la dialéctica que permite conocer de manera científica la realidad, es porque la realidad misma es dialéctica. Yo sí creo que la dialéctica es una condición ontológica de la realidad, tanto natural como social, aunque la dialéctica en la naturaleza se da de un modo diverso y con una legalidad y funcionamiento distinto a la dialéctica en la sociedad. Pero yo sí creo que la dialéctica está en los hechos mismos, y por eso que el hombre haya sido capaz de descubrir el método dialéctico y de usarlo para explicar la realidad, corresponde en el plano epistemológico a la condición ontológica de la realidad, que sí es dialéctica. Eso yo creo, y yo creo que eso es lo que dice Hegel, y es lo que dice Marx, y es lo que yo creo que dice Engels. Esa es mi interpretación, aunque sé que es un debate abierto, pero es un problema muy interesante y que, bueno, o sea, no puedo seguir ahondando, pero yo sería más de la idea de que la dialéctica sí es un atributo de las cosas y también es un método, y que el método está correlacionado. Bueno, a ver, ¿quiere hacer un microcomentario? ¿Ontológico es sinónimo de histórico o de fáctico? ¿Ontológico queda en el plano filosófico nada más? No, para mí es sinónimo de fáctico y de histórico. Sí es. Bueno, ok. Bueno, solo quería eso de paso. Pero, ¿cuál es la alternativa que plantea Wallerstein? Bueno, Wallerstein, lo que pasa es que sí es un poco vago, pero Wallerstein le gusta mucho cuando plantea ¿qué vamos a hacer frente a este mundo? Insisto en lo que había dicho antes. Wallerstein dice, yo creo que el mundo se debate hoy entre seguir la lógica que le propone el espíritu de Davos o seguir el camino que le propone el espíritu de Porto Alegre. Y entonces dice, esa es la encrucijada que hoy la humanidad tiene que resolver. Y además él dice, yo en contra de las posturas muy optimistas de mis compañeros de la izquierda de hace 40, 50, 60 años que decían, seguro que vamos a triunfar, el socialismo es inevitable, el comunismo tiene que llegar. Él es un poco escéptico y dice, yo creo que la situación actual está 50% y 50%. Entonces él dice, yo creo que hay 50% de probabilidades. Él dice, lo que no me cabe a mi duda es que el capitalismo antes del año 2050 va a desaparecer. La pregunta es, ¿qué lo va a sustituir? Y él dice, 50% de probabilidades es que lo sustituya otra sociedad, que ya no va a ser capitalista, pero que puede ser todavía clasista, jerárquica, antidemocrática, discriminatoria, o hay 50% de probabilidades de que la humanidad intente construir una sociedad realmente democrática, no discriminatoria, igualitaria, no jerárquica. Él se queda solo en ese nivel de generalidad. Esa sería su propuesta. Pero entonces él siempre dice, sí, yo creo que es como una moneda que se echa al aire. Puede caer sol, puede caer águila, o sea, hay 50% de probabilidades. Pero entonces él siempre dice, bueno, si nuestra probabilidad de ganar es de 50%, no es nada despreciable. Entonces vale la pena que nos esforcemos para que la moneda, en vez de caer de este lado, caiga de este. Y entonces caiga del lado bueno para nosotros, o sea, una sociedad igualitaria, democrática, etc. Ese es un poco el punto de vista de la alternativa de Wallerstein, ¿no? A ver, lo que plantea la compañera es un comentario realmente muy agudo y yo lo comparto. Es totalmente cierto porque, claro, en el Politécnico hay condiciones adversas para todos los profesores,
Y sin embargo hay profesores que son más serios que otros, que se toman más en serio la clase, que hacen más esfuerzo por formarse, aunque no les den condiciones, aunque tal, bueno, y no hablo del poli, hablo de todo el sistema educativo en México. O sea, aunque el sistema está construido para no darles condiciones tal, aunque como decía la compañera, la condición del profesor, igual que la condición de todos los jóvenes y de la gente en general en el capitalismo, es cada vez más precaria. Sí hay verdaderamente gente que de manera heroica y con sus propios esfuerzos y a veces con sus propios recursos dice, bueno, aunque yo me desvele, aunque lo que sea, voy a hacer la maestría, aunque tal, yo voy a tratar de irme a España a tomar un curso de no sé qué, aunque lo que sea, yo voy a tratar de pedir los libros que están carísimos, pero tal, y me voy a actualizar en tal autor, en tal tema, en tal. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, no pretendía disculpar a nadie ni borrar esta distinción que debemos tener clara. Por eso yo sí creo que esos profesores que siguen siendo críticos, buenos profesores, que se actualizan, a pesar de que tienen las condiciones en contra, pues sí son muy reivindicables y muy defendibles sin duda, ¿no? Ahora, respecto de la segunda parte de la pregunta de la educación, bueno, simplemente cuando yo decía, es que yo creo que es como una especie, aquí sí que es como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? Como las condiciones se vuelven más difíciles para los jóvenes. Claro, si ellos estudiaron psicología y no saben hacer nada más que psicología y el mercado de la psicología ya está saturado, pues echan mano de otras cosas que saben. Y como además de que aprendieron psicología, aprendieron inglés, y como además de aprender inglés, aprendieron computación, y como además de aprender computación, se metieron un poco a la carpintería de repente, o aprendieron a soplar el vidrio, o aprendieron a tallar el metal enrepujado, pues dicen, bueno, pues si de esto puedo vivir en lo que encuentro un empleo de psicólogo o de economista o de tal, pero lo interesante es pensar eso hacia el futuro. Estas gentes más polivalentes que tienen más habilidades, a la hora en que estén enfrentados al problema de construir un mundo diferente, yo sí creo que son más aptos, ¿no? Que alguien que solo sabe hacer una cosa. Entonces, pues obviamente una gente que se ha movido en 8 campos diferentes y que ha desarrollado 8 talentos o habilidades, yo creo que está mejor preparada para construir un mundo nuevo diferente que una que solo tiene un talento y una sola habilidad. ¿Sí me explicó? En ese sentido es que decía. Ahora, también, y solo por cerrar, para que no quede, digamos, una mala interpretación de mi punto de vista, el problema es que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, entonces, para cambiar el mundo lo que hay que hacer es cambiar la educación. Pero el mundo no funciona así. No basta cambiar la educación para cambiar el mundo. Más bien hay que cambiar la educación, pero también cambiar el mundo, porque si no, los intentos de cambiar la educación dentro del puro ámbito educativo se estrellan contra una lógica sistémica que va en un sentido contrario. Entonces no va a poder avanzar demasiado. Eso no quiere decir que no haya que intentarlo y emprender y luchar por la democratización del propio Politécnico y de la Facultad de Economía del Poli, estoy bromeando, de la Escuela Superior y tal, claro, y por tener más participación los alumnos y por cambiar las estructuras arcaicas y por ganar la autonomía para el Poli, etcétera, claro que hay que hacerlo y se puede ir logrando, pero hay que ser conscientes que si esa lucha no se da en otros frentes a la vez, el futuro no está pues asegurado, ¿no? Ni siquiera en el puro campo educativo o de la propia universidad o etcétera, ¿no? Bueno, eso. Y luego, a ver, la compañera, sí, a ver, a lo mejor no me expresé bien, pero no es que esas funciones impliquen etapas distintas, sino que, o sea, el Estado moderno, eso es un poco lo que dice Norbert Elias, lo que dicen los autores, el Estado moderno tiene hoy esas 3 funciones fundamentales. Claro, la cuestión de la educación se desarrolló solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, pero la función de la seguridad, un poco el control de la población, etcétera, y la función, digamos, de la salud pública, bueno, todas se fueron desarrollando progresivamente, ¿no?, conforme el Estado maduraba, pero no es que haya una etapa determinada que corresponda a una función, es lo que quiero decir. Por eso no tendría respuesta a la primera, o sea, el Estado mexicano en qué etapa está, más bien, la obligación del Estado mexicano, como la de cualquier Estado capitalista, es cumplir esas 3 funciones. Pero eso es a lo que yo me refería. Si en el caso concreto del Estado de México, el Estado mexicano cuenta con
Sí. Como el IMSS, que decía solo sirve para tramitar entierros, Sí. está cumpliendo de acuerdo a la ley con la cuestión académica consagrada en la protección constitucional, cumple con el No. Esa es mi pregunta. No está cumpliendo. Por eso, esa es mi pregunta. Entonces, ¿en qué estado Sí. de estado moderno de indefensión nos encontramos? Claro. Esa es mi pregunta. Estoy de acuerdo, estamos en estado de indefensión total porque pasa lo mismo en Estados Unidos y pasa lo mismo en Francia y pasa lo mismo. Vean en Francia, Francia se supone que es un país desarrollado, capitalista y tal, es un país 1000 veces más rico que México. Bueno, ¿por qué es el movimiento de los que se llaman hoy los chalecos amarillos? Uno de los rubros fundamentales por los que ellos están luchando es porque quieren servicios de salud decentes para su propia población. ¿Por qué luchaban los indignados españoles? Una de sus consignas era precisamente servicios de salud decentes. Una de sus consignas era salud, otra era trabajo, otra era vivienda. O sea, las consignas que los zapatistas dijeron en 1994 son universales. Entonces, de veras, en ningún país del mundo se dan servicios de salud gratuitos decentes. Los estados son incapaces de proveer de eso. Ni siquiera ya tienen los recursos para hacer eso porque están en la crisis fiscal de Estado, etcétera. Entonces, sí estamos en la indefensión total. Por eso es que los estados ya no sirven. Por eso la gente no cree en el Estado y por eso no cree ya en la política. Por eso está buscando por otras vías. Sí, bueno, gracias. Ya entendí entonces sí. Y luego, bueno, ¿cómo aplicar el marxismo a México? Pues es una pregunta muy compleja, pero sí ha habido mucha gente que lo ha intentado. Y yo creo que con mayor o menor éxito, pero por ejemplo pienso en el caso de la historia de México, hay un historiador que se llama Enrique Semo, él ha aplicado el marxismo para explicar la historia de México. Y luego hay autores, hay muchos economistas, bueno, no muchos, varios, que han tratado de explicar la situación actual de México. Por ejemplo, Alejandro Álvarez, que tiene libros sobre la situación económica actual en México, que tratan de usar las herramientas del marxismo y de explicar un poco la situación actual. Por ejemplo, Adolfo Gili escribe mucho sobre la situación política que hay en México actualmente, tiene un libro clásico sobre la Revolución Mexicana y ellos intentan usar las herramientas del marxismo desde diferentes enfoques para explicar el caso de México, ¿no? Sí hay, pero ahí habría que ver más para historia, para la situación política, para la situación económica, etcétera. Pero sí hay, felizmente, autores. Bueno, y la bibliografía de Wallerstein sobre la bifurcación, bueno, yo sí te recomendaría que para entender bien el concepto de bifurcación habría que leer a sus autores, o sea, el libro que se llama La Nueva Alianza, de Ilia Prigogine e Isabel Stengers. Pero después de eso, pues por ejemplo Wallerstein trata eso en su libro que se llama Después del liberalismo. Lo trata en un libro que él coordina que se llama La Edad de la Transición y el subtítulo es algo así como El desarrollo del mundo entre 1945 y 1995. Ese libro fue publicado en 1996 o 97, creo que no está traducido. Pero el prólogo y la conclusión, que son largos, son como 2 artículos que están escritos por Wallerstein, él ahí habla de eso. Y luego hay varios artículos en un libro que está publicado primero en México, ya agotado, luego luego fue publicado en Colombia y ahora en Chile, que se llama La crisis estructural del capitalismo, de Wallerstein. Ahí hay varios artículos donde Wallerstein habla del concepto de situación de bifurcación. Bueno, gracias. Bueno, pues eso es todo, compañeros. Gracias por haber... sí. Recuerden que estamos obsequiando, bueno, el doctor obsequió una... Todos tienen gratis a esta revista, está allá afuera. El que no la tenga todavía puede pasar por ella. Sí. ¿Cuál tomo es? ¿Cuál número es? 31 es el último de la casa, así hace 3 días. Y nos vemos en la siguiente sesión, la última. Todavía hay del 9. El contrahistoria del 9.